Jóvenes, Dios los bendiga, familia, papá, mamá, gente nueva que nos escucha, los saludamos, gracias por dejarnos entrar una vez más a sus casas, a sus habitaciones, ahí al comedor o quizás en la cocina. Saludamos a las personas que nos ven fuera del país, Dios los bendiga. Y quiero que me acompañe, antes de darle campo a nuestra compañera Ivonne Mora, a una palabra que está en Mateo capítulo 24, versículo 24. Dice la palabra, Mateo capítulo 24, versículo 24. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. En el año 2006, un grupo de 52 supuestos especialistas bíblicos lanzó al mercado una versión de la Biblia en la que la ideología de género y la corrección política han desplazado a las verdades del cristianismo en aras de obtener un lenguaje más justo para algunas minorías como las feministas y los homosexuales. Según informó la agencia de noticias AFP, esta tergiversada versión de las Escrituras fue presentada en la Feria del Libro de Frankfurt y se tituló, entre comillas, Biblia en un lenguaje más justo. Y en ella Jesucristo ya no dice más Padre, sino nuestra Madre y Padre que está en los cielos. El Señor se dirige a hermanos y hermanas y cuestiona a fariseos y fariseas. Hágame el favor, ya no es el Hijo, sino es el niño de Dios. El nombre del Señor, por ser masculino, es sustituido por Dios o el Eterno o la Eterna, según explicó el teólogo Jan Schutter a la agencia de noticias. Ahora, esta explicación, corrección política o políticamente correcto, entre comillas, se generalizó en Estados Unidos y en otros países a partir de los años 70 del siglo anterior y denota la creciente demanda social de tolerancia. Tolerancia que se debe tener hacia las personas con estilo de vida alternativo. Tolerancia para el aborto, tolerancia para la nueva era, para prácticas espirituales de sectas. Este es un clamor políticamente correcto, pero esa tolerancia vemos que va acompañada de un gran declive moral, un trasfondo anticristiano y una señal de que el Señor Jesucristo viene pronto. Hoy Ivonne Mora nos trae el tema políticamente correcto, el anticristo. Ya nos vemos. Hola, un saludo especial para todos ustedes, qué alegría vernos de nuevo. Allí la primera carta del apóstol Juan en el capítulo 5, versículo 18 nos dice que nosotros sabemos que somos de Dios y que el mundo está bajo el maligno. A lo largo de la historia nosotros podemos ver cómo se ha tenido una buena lista, una buena porción de líderes malvados. El primer siglo fue testigo de emperadores crueles, romanos como Nerón, como Domiciano. El siglo XX por su parte fue testigo de personas que se levantaron como líderes en diferentes momentos, tales como Hitler, tales como Stalin, como Mao Zedong, entre otros, líderes perversos. Ellos se levantaron precisamente por influencia del enemigo. La historia de la religión también está plagada de falsos cristos, falsos maestros, líderes de sectas, gurús, charlatanes, como podemos llamarlos, lobos vestidos de ovejas, ángeles de luz, como lo llama la palabra. Pero también la palabra de Dios en el libro del Apocalipsis nos anuncia que vendrá uno que superará tanto el alcance en poder como en maldad a aquellos que nosotros hemos conocido en la historia. Eso es lo que nos advierte el libro del Apocalipsis. Dice que surgirá un dictador mundial que será investido por el poder de Satanás y que él hará ver ese poder como que proviene del Dios viviente en el cual nosotros creemos, pero será un engaño. Así que no sé si tú quieras averiguar conmigo qué dice la palabra de Dios, qué nos enseña acerca de este hombre, el anticristo. Pero ¿quién es el anticristo? Es la pregunta que muchas veces nos hacemos cuando empezamos a tocar este tema. Bueno, en las escrituras lo conocemos por muchos nombres, como Gog, en tierra de Magog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, como aparece en Ezequiel capítulo 38, versículo 2. También lo vemos como el cuerno pequeño en Daniel capítulo 7, capítulo 8, el príncipe que ha de venir en Daniel
capítulo 9, versículo 26. Luego también lo vemos en el capítulo 11 del mismo libro de Daniel, como el rey que hace lo que le place, el pastor necio y despreciable, como aparece allí en el libro del profeta Zacarías, la bestia, como lo conocemos en Apocalipsis, capítulo 11, capítulo 13, capítulo 14, capítulo 19, el inicuo, el hombre de pecado, el hijo de perdición, como lo expone el apóstol Pablo allí en la segunda carta a los tesalonicenses. Pero le conocemos mejor como el anticristo. En las cartas del apóstol Juan aparece así. Y cuando hablamos de la palabra anticristo, vemos que es una palabra compuesta, una palabra griega compuesta, anti y Cristos. Y vemos que anti nos habla acerca de estar en contra o estar en lugar de. Por lo tanto, esta palabra se apega muy bien a las descripciones o características del anticristo, porque los dos significados son apropiados para él. Él quiere tanto oponerse a Cristo, estar en contra de Cristo, de la verdadera palabra, de la verdad, de la palabra de verdad, pero también quiere usurpar su lugar. Así que empecemos a ver también de qué se trata su personalidad. Ahora, ya vimos que se levantará este hombre, influenciado por supuesto por Satanás. Será la misma encarnación de Satanás, el anticristo. Pero ¿cómo será su personalidad? Queremos conocer cómo actuará él. Quiero que me acompañes al libro de Daniel, capítulo 7, versículo 8. Mira lo que dice la palabra. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Como lo describe allí el profeta Daniel en el capítulo 7, versículo 8, un cuerno pequeño que surge de la oscuridad, un lugar de prominencia, un lugar de oscuridad donde nadie le conocía, pero ahora estará en un lugar donde será visible a todo el mundo. Ahora, este versículo nos dice que tenía ojos como de hombre, y esto nos indica a nosotros el grado de inteligencia que tendrá, pero también nos habla que él dice o habla grandes cosas, y esto nos indica a nosotros que será un gran orador, alguien que usará la persuasión muy bien para convencer a aquellos que sean sus escucha, aquellas personas que estén escuchándolo serán entonces influenciados por lo que él exprese. Pero también dice el libro de Daniel en el capítulo 8 que será un hombre entendido en los enigmas, que tendrá mucho poder, que será un hombre soberbio, pero también, como lo decía, inteligente. Será adorador de la fuerza y el poder, será un hombre codicioso, querrá siempre estar sobre la cima del mundo. Él será un hombre que actúe con sutileza, como dice Ezequiel capítulo 28, versículo 6. Pero también él será quien implante ese culto idolátrico. Él establecerá ese nuevo sistema religioso donde él actuará como el mismo Dios. Pero será también un hombre blasfemo, y cuando hablamos de la blasfemia, hablamos de aquella persona que calumnia, que censura, que decide hablar mal, que maldice, que difama, que habla injurias, que ultraja, que vitupera, por supuesto, a todo aquello que esté del lado de nuestro Dios. Todo aquello que esté de acuerdo con Dios será vituperiado, será blasfemado, como lo dice Ezequiel capítulo 28, versículo 9. Este hombre hará su propia voluntad y hará que aquellos que lo sigan también hagan la voluntad de él. Es un personaje, como lo vimos, vigorizado. El poder que él ejercerá será por medio de Satanás. Y cuando vemos que este hombre también hará grandes señales y milagros, de esta manera convencerá a aquellas personas que estén durante su reinado. Es una persona que se tiene que parecer al Señor Jesucristo, y esto lo hace porque ¿de qué manera? Entonces hará que las personas le sigan. Al principio, él en su establecimiento se portará como una persona que será como el Salvador del mundo. Pero a la final, cuando esta persona realmente le llegue el tiempo de manifestarse, entonces nos dará a conocer su verdadera crueldad.
conociendo que el anticristo surgirá, conociendo su personalidad, una personalidad altiva, codiciosa, con ansias y deseo de poder, con ansias y ganas de manejar a voluntad el pensamiento y los hombres que estén a su disposición en un nuevo orden mundial, en el momento en el que él se da a conocer, es necesario también hablar de su propósito, porque la aparición de él tiene un propósito específico. Quiero que me acompañes a leer Génesis capítulo 3 versículo 1. Dice la palabra: pero la serpiente es astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y es que el espíritu del anticristo ha estado obrando a lo largo de la historia. Ha estado obrando desde la misma caída de la humanidad. Allí en Génesis capítulo 3 leemos esta historia y vemos cómo a él se le dice una profecía directa de parte de nuestro Dios, Génesis 3:15, acerca de que se levantará alguien que pisoteará su cabeza y redimirá al hombre del pecado y de la muerte. Y desde entonces Satanás se ha opuesto al plan redentor de nuestro Dios. Ha intentado malograr de todas las maneras la obra de nuestro Redentor. Empezamos nosotros a ver cómo se registra a lo largo de la Biblia esos episodios de fracaso del enemigo tratando de quebrantar el plan de salvación de nuestro Dios. Vemos en la época del diluvio cómo todo estaba siendo controlado por la maldad. Todas esas atenuaciones de pecado fue lo que el Señor vio y decidió entonces enviar el diluvio. Solamente Noé, recordémoslo, 8 personas, allí incluido Noé, fueron los que se salvaron en ese momento. Luego Satanás buscó destruir la línea de la promesa mesiánica y Satanás incita entonces al faraón egipcio para que asesine en tiempos de Moisés a todos los niños, evitando así que incluso Moisés pudiese llegar al nacimiento. Sin embargo, conocemos la historia y fue salvado en medio de las aguas por la misma hija del faraón. Luego empezamos a ver cómo se reduce la línea del justo, llegando a los libros de Crónicas prácticamente a casi extinguir, reducir a muy poco la línea o la ascendencia del Señor Jesucristo. Amán aparece en el libro de Esther, él tratando con su plan de aplacar, exterminar para siempre al pueblo judío. Vemos esto sucediendo unos 400 años antes del nacimiento de nuestro Señor Jesús. Y vemos cómo la sabiduría, la valentía de Esther, de Mardoqueo, se levantó y entonces evitó todo esto. Estos son solo unos cuantos esfuerzos de Satanás, como les digo, por malograr la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, el Mesías, nuestro Salvador y nuestro Señor. Después de que el Señor nace, entonces se levanta de nuevo el enemigo, influenciando a un hombre como Herodes y fracasando de nuevo en ese intento de asesinar al Mesías, incluso recordando lo que nos dice la palabra, todos esos esfuerzos que hizo José y María llevando al niño a Egipto para evitar que realmente él muriera en medio de todo lo que estaba levantando Herodes, en medio de esa masacre de los niños, de los inocentes en ese momento. Vemos entonces cómo el enemigo se ha levantado a través de la historia, incluso estuvo allí a través de Pedro instigando al Señor para que no llegase hasta la cruz. Instigó también al pueblo judío en conjunto de los romanos para que fuese él asesinado. Y queriendo entonces el enemigo estar sobre él, creyó en ese momento que había sido victorioso sobre la muerte del Señor Jesucristo en la cruz. Sin embargo, no tuvo éxito. El Señor Jesucristo resucitó. Como lo digo, estos son pequeñas cosas que han sucedido a lo largo de la historia, unos fracasos del enemigo en cuanto a tratar de dañar el plan de salvación. Pero el propósito al que viene precisamente el anticristo es a perseguir al pueblo judío, es a levantarse en contra del pueblo judío, igual a levantarse en contra de todos aquellos que en algún momento conocieron de Dios pero no creyeron en él. Recordemos que el anticristo va en contra de todo lo que hable acerca de Dios y por supuesto sabemos que el pueblo judío, a partir de ellos viene la salvación para el mundo. Estamos hablando acerca del Mesías
desde ahí la persecución. De hecho, esa persecución que nosotros hemos visto en el siglo XX, en lo que hizo el Holocausto, 6 millones de judíos en esa persecución, y este no ha sido solo el episodio en contra de ellos con el antisemitismo. Vemos también la Edad Media, en la época de la Inquisición, cómo se levantaron también los pogromos en contra de esta nación. Todo esto porque el enemigo quiere frustrar, quiere intentar llevar al fracaso la promesa que ya está indicada para este pueblo acerca de la salvación. Tal vez será en ese momento en el que ellos reconozcan a nuestro Señor Jesucristo, como dice la palabra. Para ellos también habrá salvación. De ellos proviene la salvación, pero para ellos también habrá salvación. La palabra de Dios nos habla a nosotros en Apocalipsis capítulo 13 versículo 18 acerca de que el anticristo tendrá su propio sello, y este es el número 666, que será impuesto sobre la frente y sobre las manos de aquellas personas que estén durante el reinado del anticristo. Este número del anticristo del 666 es el que representa al hombre en la numerología bíblica, y es el 6, el número que está al borde de la perfección, porque el número 7, que es la perfección plena, representa a Dios. Ahora, la Biblia nos dice que el número 666 es el que va a ser estampado en la mano y en la frente de toda persona durante el reinado del anticristo, como ya lo he dicho. Muchos dijeron en su momento que podía llegar a ser el código de barras que usan los productos que compramos a diario en los supermercados. Otros dicen que será una marca visible, pero cuando nosotros vamos a la palabra y lo vamos a ver según lo que nosotros aprendemos en la Biblia, es que la frente representa nuestra voluntad, nuestros pensamientos, nuestro intelecto. Las manos, por su parte, representan las actividades, las acciones que nosotros realizamos. Y esto nos puede llevar a pensar y a concluir que actualmente hay una corriente de pensamiento que nos quiere involucrar a pensar en vivir separados de Dios, porque nos hace creer que nuestra subsistencia en el mundo se debe a nosotros mismos, a nuestro propio esfuerzo. Nuestra salvación también requiere de nuestro propio esfuerzo según esta corriente de pensamiento. Y estoy hablando efectivamente del humanismo, ese pensamiento que enfatiza que el hombre es lo más importante, que deja por supuesto a Dios de lado, que indica que el hombre es Dios. Y esta es una manera muy sutil, muy encantadora, muy sofisticada de referirse al ateísmo. Es decir, que el humanismo busca, como ya les digo, separar al hombre de Dios. Y este es el estilo de pensamiento del anticristo, el cual nosotros estamos viendo que se está levantando. Porque como ya lo vimos, como ya lo leímos, el anticristo se levanta en contra de todo lo que señale a Dios, incluido las personas que somos partidarias de nuestro Señor Jesucristo y creemos en Él. De esta manera Él empieza a establecerse un camino en ese tipo de pensamiento. Vemos hoy la educación basada en esta ideología. Por eso nosotros tenemos que estar allí pendientes, no dejarnos engañar. Vemos también cómo en los últimos tiempos el ateísmo ha aumentado, la verdad se ha convertido en un relativismo absoluto, y todo esto empieza a mostrarnos ese camino plantado para la llegada del anticristo. Entre tanto, como les decía, las manos representan las actividades, las labores, el trabajo. De esta manera podemos creer que el anticristo ejercerá también un control no solo sobre la voluntad, los pensamientos, el intelecto de las personas, sino también sobre su trabajo, sobre las actividades que realiza, sobre sus acciones. Buscará que todas las personas se alineen con sus pensamientos y con su forma de hacer las cosas, de sus pensamientos y su forma de actuar. Que todo esté alineado con su sistema, que todo esté allí alineado con su propia actitud anticristiana. Ahora hablemos
hablemos de su manifestación. El apóstol Juan da testimonio de que este programa de introducir al hombre de pecado ya había comenzado a llevarse a cabo en sus días. El apóstol Pablo también lo anuncia en las cartas a los tesalonicenses. Cuando vamos a Juan capítulo 4 versículo 3 dice: y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Ese programa satánico ha continuado, como lo vimos, a través de toda la historia de la humanidad, pero ha sido restringido por algo que le impide manifestarse. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículos 6 y 7 dice: y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Con este versículo nosotros vemos que hay algo que está impidiendo la manifestación del anticristo. ¿Pero qué es ese algo? Bueno, es ese alguien, es el Espíritu Santo actuando a través de la iglesia. Recordemos que la iglesia no es solo un edificio, la iglesia somos tú y yo, y el Espíritu Santo actúa a través de nosotros porque Él mora en nosotros. Él ha hecho de nosotros su habitación, su hogar, somos templo del Espíritu Santo. Entonces no quiere decir que el Espíritu Santo sea quitado o se vaya en esos momentos, sino más bien quiere decir que cesará el ministerio del Espíritu Santo a través de nosotros, la iglesia. Y ese momento lo conocemos como el arrebatamiento. Luego de que la iglesia sea liberada de esa prueba, como lo dice el libro de Apocalipsis, entonces aparecerá, estará la persona del anticristo manifestándose para iniciar entonces el periodo de la gran tribulación, como lo asocia el Señor Jesucristo en Mateo 24. Ahora, para que el anticristo aparezca se debe producir una quiebra en el orden mundial. Debe haber una crisis monetaria, debe haber un colapso en la ley, un colapso en las instituciones internacionales, en la estructura de poder de los estados nacionales, debe de existir un pánico financiero. Todo esto podría estar conduciendo hacia ese camino del anticristo. Lo mismo sucedería en el caso de una guerra, por ejemplo, nuclear. Y cuando Él se manifieste, lo hará haciéndose ver como un salvador, como un amigo de todos, como aquel que viene a solucionar todas las cosas y de cualquier manera. De esa forma, pues entonces Él convencerá a todos que se dejen engañar, a todos aquellos que afirmen que realmente Él puede solucionar la vida en ese momento. Él no podrá ser alguien que desde el principio, como lo dije anteriormente, se dé a conocer como realmente es, hasta que suceda el arrebatamiento y sea el tiempo de la gran tribulación, que como lo dice la palabra durará 3 años y medio. En ese momento, el pacto de paz que Él interpuso para agradar a todos con Israel, para poder convencer a todos de su gran poder, de su gran carisma, pues va a mostrarse como realmente es, como el hijo de perdición, porque allí habrá una ruptura en ese pacto y entonces será el protagonista de su propio espectáculo engañoso, pero con esto dejará por supuesto en evidencia quién realmente es. Bueno, número 1, creer en el Señor Jesucristo. No solo saber de Él ni conocer de Él, sino creer en Él. Es por la fe que nosotros somos salvos. Debemos recordar lo que ya sabemos acerca de la palabra de Dios, incluido este tema, compartir a otros, evangelizar a otros. Tal vez no vamos a hablarles acerca de los últimos tiempos y asustar a las personas con este tema, pero sí debemos compartir el mensaje de la palabra de Dios. Tenemos que estar además pendientes de las señales, sin dejar de trabajar, sin dejar de avanzar en la vida, pero también debemos de no ser olvidadizos, ser más bien fuertes y valientes, porque dice la palabra de Dios que el que persevere hasta el final obtendrá la corona de vida. No debemos ser ignorantes. Nosotros sabemos que el anticristo se manifestará a su debido tiempo. Sabemos que será destruido también por el poder de la palabra de Dios en su debido tiempo.
tiempo, es decir, Él tendrá un tiempo para actuar, pero también tendrá un tiempo para ser eliminado. Sabemos que el gran poder del anticristo no será suyo, sino que es por obra de Satanás. También sabemos acerca de que su influencia mortal, esa influencia de engaño, de maldad, se extenderá a los que conocieron del Señor Jesucristo, pero no creyeron en Él. Y por supuesto también para el pueblo judío. Solo los elegidos de Dios no serán parte de todo esto, porque el Señor nos librará. También nosotros no debemos ser incrédulos. Los incrédulos se dejan engañar fácilmente por el anticristo y perecerán porque no recibieron el amor de la verdad que es Jesucristo para ser salvos. Pero también nosotros debemos estar seguros de nuestra salvación y, como les digo, evangelizar a tiempo y fuera de tiempo. Así que la invitación para ti en esta tarde es para que tú renueves tus pensamientos a partir de la palabra de Dios. Te invito a que conozcas al Señor Jesucristo para que more en tu vida, para que sea sellado por el Espíritu Santo. Quiero concluir haciéndote una invitación y es creer en el Señor Jesucristo. Es renovar los pensamientos a través de la palabra de Dios. A lo mejor en las últimas décadas, los últimos años, los últimos siglos se ha levantado un pensamiento de tolerancia. De esa tolerancia hacia una vida alternativa, hacia el aborto, hacia el progresismo. Y todo esto seguramente para todo el mundo es políticamente correcto hacerlo, pero va en contra de los valores morales que la palabra de Dios nos enseña, va en contra de nuestro Dios. No nos dejemos engañar, sino vayamos a la palabra, estudiémosla, meditamos en ella, creamos en ella, confesemos la palabra y por supuesto contémosle a otros acerca del amor del Señor Jesucristo. Quiero que cierres tus ojos y que oremos juntos. Señor, gracias te damos por tu palabra. Señor, gracias porque tú nos enseñas, nos explicas, Señor, nos cuentas a través de ella todo lo que acontecerá al mundo y a los hombres. Señor, gracias por el privilegio tan grande, Señor, de haberte conocido, Señor, de haber llegado tu palabra a nosotros, a nuestro corazón, de haberte aceptado. Gracias, Señor, por esta salvación tan grande que nos has regalado. Señor, gracias por trasladarnos del reino de las tinieblas al reino del amado Hijo. Señor, hoy queremos entregar nuestro corazón a ti, Padre de la Gloria. Queremos decirte, Señor, que estamos aquí dispuestos a creer en ti. Hasta aquí habíamos conocido acerca de ti, nos habían hablado acerca de que existía un Dios, Señor, pero hoy decidimos creer con el corazón en ti, Señor Jesucristo, declarando con nuestros labios que queremos que seas nuestro Salvador. Señor, hoy entregamos nuestra vida a ti, Padre de la Gloria. Señor Jesucristo, confesamos con nuestros labios que tú moriste en la cruz del Calvario, que al tercer día resucitaste y que nosotros morimos juntamente contigo y resucitamos al tercer día, Señor, y que ahora estamos sentados en los lugares celestiales contigo. Hoy te aceptamos como nuestro Señor y nuestro Salvador personal. Escribe, Señor, nuestro nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás, Señor. Gracias por el amor que nos tuviste, Señor. Gracias por amarnos primero, Padre de la Gloria. Te alabamos en el nombre de Jesús, Señor. Protege nuestros familiares, Señor. Cúbrenos con tu sangre preciosa. Límpianos de todo pecado en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Dios los bendiga y muchas gracias por esta predicación. Y bueno, quiero invitarlo a usted, si nos ve por primera vez y quiere aceptar a Jesucristo como su Señor y Salvador personal. Yo sé que hay muchos invitados que les copiaron este link y nos están viendo, y esta palabra los ha persuadido en su corazón. Dice la Escritura en Romanos capítulo 10, versículo 9 al 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Solo hay un paso para tener la vida eterna. Primero es creer en tu corazón y confesar con tu boca. Así que yo te voy a guiar en una oración, vas a cerrar los ojos, yo te guío, tú repites, pero con fe, creyendo lo que vas a decir. Padre, te doy gracias. Hoy te pido perdón por todos los pecados que he cometido hasta el día de hoy. Hoy creo con mi corazón y confieso con mi boca que tú eres Jesucristo, el Mesías,
el Hijo de Dios, que viniste a esta tierra, te hiciste carne por amor a mí, moriste en la cruz del Calvario y resucitaste al tercer día. Venciste la muerte, el enemigo, la enfermedad y el pecado. Y con tu muerte me diste vida eterna. Hoy te acepto como mi Señor y mi Salvador personal. Estoy arrepentido. Lávame con tu sangre. Espíritu Santo, séllame a partir de este momento, porque soy tu hijo, de acuerdo a Juan, capítulo 1, versículo 12. Me has dado la potestad de ser tu hijo. Y si soy tu hijo, soy coheredero con Cristo. Te doy gracias. Amén y amén. Si tú has hecho esta oración, te invito a que este WhatsApp que aparece en pantalla nos escribas para mandarte literatura, libros, conversar contigo. También quiero invitarlos a que tengamos un tiempo de oración, y el Señor me invita a que oremos específicamente por un despertar espiritual. Hoy hemos aprendido la importancia para que estemos avivados de la palabra. Hay muchos que están estancados espiritualmente, que pareciera que están adormecidos por la cuarentena, por el confinamiento, y que su vida se estancó y que ya todo se acabó. Voy a orar por ti, para que el Señor te dé un nuevo tiempo, para que te dé de nuevo a la hora de predicar la palabra, para que te abra, te muestre esa visión de la enseñanza de la palabra, de esa buena doctrina, y lo hace a través del Espíritu Santo que vive en ti. Hay muchos que están estancados, que se sienten dormidos, que se sienten varados en la mitad del camino, pero esto aún no se acaba, esto sigue. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra no viene vacía. Hoy oramos, Señor, por estas personas que se sienten abatidas, desanimadas, que sienten que todo ya se cayó, que no hay nada que hacer, que hasta aquí fueron. Padre, yo te pido en esta hora, en el nombre de Jesús, un despertar en su vida, un amor por la palabra, un amor para la oración, un amor para predicarle a personas, para evangelizar de tu nombre. Espíritu Santo, clamamos por un denuedo, que podamos predicar tu palabra con valentía, con ímpetu. Quita todo temor, quita toda pereza, todo cansancio, Señor, todo argumento y estructura mental que quiere interferir nuestros pensamientos y separarnos de tu perfecta voluntad. Todo cansancio, odio, rechazo a las Escrituras, en este momento lo ato, lo encadeno y lo echo fuera en el nombre de Jesús de la vida de mis hermanos. Declaro en el nombre de Jesús lo que dice tu palabra en Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Avívanos, Espíritu Santo. Estamos listos para recoger la cosecha. Somos tus hijos, pero también somos tus siervos. Heme aquí, envíame a mí. Dile al Señor, heme aquí, envíame a mí. Señor, tenemos un propósito por el cual fuimos enviados a este planeta y tú lo cumplirás en nosotros. Oramos también por toda enfermedad, por todo contagio, por toda mala noticia. Atamos al espíritu de muerte, lo ato, lo encadeno y lo echo fuera en el nombre de Jesús. Todo principado de muerte que esté en las tinieblas sobre Colombia, sobre Bogotá, toda inmoralidad, toda rebeldía, todo ateísmo, confusión de la palabra, caos, desobediencia, depresión, soledad, intento de suicidio, todo miedo, temor generalizado que está constantemente mandando dardos a la vida de mis hermanos. Lo ato, lo encadeno y lo echo fuera en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, tu palabra dice en Romanos capítulo 8, versículo 11: y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Tú vives en nosotros, Espíritu Santo, y yo declaro vida y vida en abundancia. Declaro que cada petición escrita de mis hermanos a nivel de sanidad física, sanidad interior, provisión económica, liberación, restauración en las familias, oportunidades laborales, todo, Señor, restauración emocional. De pronto, Señor, están destruidos en su corazón por traición, porque los dejaron, por infidelidad, aquí hay un vacío profundo y herida profunda. Hoy quedan restaurados esos corazones, porque tú lo haces, Espíritu Santo. Te adoramos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Te damos gracias. Amén y amén. Bueno, invitarlos mañana, muy temprano a las 7 de la mañana,
El pastor Enrique Torres estará aquí en este canal a las 7 y a las 9. Nos vemos por Facebook Live. Por favor, duplique, triplique, replique todo el link a todas las personas, a sus contactos, para YouTube y para Facebook. Nos vemos el miércoles en la célula a las 7 de la noche y de hoy en 8 días a las 4 de la tarde. Que el Señor los bendiga y que tengan un buen fin de semana. Un abrazo para todos.